que se derrame como hiciste en Aarón. Quiero que examines hoy mi corazón, porque en tu presencia quiero estar, Señor. Gracia delante de ti y que tu poder fluya sobre mí, que en mi boca pongas de tu fresca unción y exaltar por siempre tu gloria y honor. Dame de tu aceite glorioso, Señor, y que se derrame como hiciste en Aarón. Examines hoy mi corazón, porque en tu presencia quiero estar, Señor. Examina mi corazón, porque en tu presencia quiero estar, Señor. Examina mi corazón. Bendiciones, bienvenidos como siempre. Es un gusto tenerlos hoy en la iglesia, en esta iglesia virtual que hemos tenido por tantos meses ya, pero dándole gracias a Dios porque podemos reunirnos de esta manera. Bendigo a los hermanos de la iglesia Asambleas de Dios Orotina, que es nuestra congregación donde Dios nos tiene, a todas las personas que se conectan con nosotros, amigos, amigas, personas de otros países, bienvenidos. Y nos gusta que estos programas sean de bendición para ustedes, que les gusten las canciones. Muchos me ponen que las canciones están lindas y todo. Eso es una bendición y nos llena de gozo de saber que estamos haciendo las cosas pues lo mejor posible para el Señor primeramente y luego para ustedes también. Hoy 8 de noviembre pues vamos a estudiar una unidad, la unidad 2, que venimos estudiando la historia de el Nuevo Testamento. Pero quiero darle gracias a Dios por este maravilloso regalo que tengo aquí. Yo no sé si algunos saben, mi primer nombre es Grace y significa gracia. Y mi hijo y mi nuera tienen una empresita muy linda y este es uno de los regalos que ellos me dieron. Ellos hacen todo este tipo de camisetas y con palabra de Dios para bendecir a las personas, para que las personas vean este mensaje. Es una forma de evangelizar. Primeramente es como un ministerio para ellos y luego obviamente pues es algo que también va a generar algún dinerito, pero qué bueno es poder a través de nosotros mismos llevar la palabra puesta, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios porque la gracia de Dios es tan grande y le doy gracias a mis hijos que me hicieron este regalito tan especial que estamos estrenando. La página se llama Speak Life. Y cuando quieran, ahí están toda la información. Es un comercial, pero vale la pena este comercial porque es eso, es hablar vida y vida de Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque nos permites reunirnos de esta forma, Señor. Muchas iglesias ya están abriendo, ya han abierto y bendito Dios que lo pueden hacer. Te pedimos que cubras a todos los hermanos que se reúnen en un edificio físico, Señor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros a ir haciendo lo que debemos de hacer con responsabilidad y esperando ese tiempo, Señor, para volvernos a reunir allá en Orotina. Te pedimos que guardes a todos los hermanos de Orotina, Señor, y a todas las iglesias, Señor, que están allá, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo a un hombre llamado Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia, que luego se llamó Pablo. Dios le cambia el nombre, y fue clave este hombre en la expansión del evangelio. Tiene un encuentro sobrenatural con el Señor, y entonces él se convierte así en un apasionado por Cristo. Porque cuando usted y yo tenemos un encuentro de verdad con el Señor, esa pasión a usted no se le quita por nada. Pueden pasar los años, pueden pasar circunstancias, puedes pasar prueba, pero cuando has tenido un encuentro personal con Cristo, tu vida era un antes y un después, y nunca más vuelves a ser el mismo. Y esa pasión por Cristo, Pablo la tenía desde ese momento, y entonces él empieza a predicar, ¿verdad? Y él empieza a fundar muchísimas iglesias, y en esta parte vamos a estudiar unas cartas que él escribió, 13 cartas para ser específicos, porque la de Hebreos no se cuenta, está un poco en duda, pero estas 13 cartas en el Nuevo Testamento son de su autoría, ¿verdad? Y en estas cartas el apóstol Pablo proporciona instrucciones para la iglesia, para esos inicios de la iglesia, para esos hermanos recién convertidos. Él tuvo que ganarse el respeto, el cariño, ¿verdad?, de los cristianos, porque en un principio le tenían terror, porque él era su verdugo. Pero luego ya vieron que de verdad se había convertido, que era cierto, que el Señor lo había transformado, y entonces él se convierte en un mentor y empieza a escribir esas cartas, que son las que vamos a estudiar en esta parte de la guía, donde da muchísimas recomendaciones y verdades muy grandes para la iglesia. Hoy nuestra meta con este estudio es, primero, examinar la instrucción de Dios a la iglesia en alguna de esas cartas. Segundo, aceptar como cristianos de vivir en obediencia a esas enseñanzas que Él nos dejó. Y tres, reflexionar y regocijarnos en la gran importancia de la resurrección de Cristo. Y yo le hago una pregunta: ¿qué cartas ha recibido usted en la vida que son importantes para usted? Bueno, ahora son emails, ¿verdad? Ahora ya no son cartas de papel. Antes uno hacía las cartitas hace mucho tiempo atrás, pero no vamos a entrar en detalles. Pero ¿qué documento importante ha recibido usted con una información importante? Podríamos decir, bueno, cartas de amor, ¿verdad? Que antes se daba mucho eso de las cartas de amor. Puede ser también algo de un trabajo que usted estaba esperando, importante, y le llega ese documento, esa carta. Puede ser también una beca, puede ser también de una herencia de un familiar suyo, y usted estaba esperando, que ya supo que su tío murió, y usted sabe que usted era el único heredero ahí. Así que esas cosas nos ponen a pensar que en realidad hay cartas importantes en nuestras vidas, hay documentos que han traído una noticia importante en nuestra vida. Pues Pablo, eso era lo que él quería hacer con esas epístolas, con esas cartas, dar un mensaje importante para la iglesia que imagínense que prevalece hasta el día de hoy. Vea si era importante lo que él tenía que decir, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces vamos a empezar con esta primera parte, las cartas de Pablo. Y eso era más que una simple comunicación, hermanos, con las iglesias o con las personas a las que estaban dirigidas esas cartas. Obviamente fueron documentos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto se constituye palabra de Dios, hermano. Eso es muy importante que lo tengamos claro. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro hace alusión a esas cartas de Pablo. Y es interesante porque Pedro pues también escribió cartas, ¿verdad? Pero él hace una alusión importante. Capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El hecho de que Pedro, un discípulo de Jesús, alguien que estuvo con Jesús personalmente, porque Pablo no estuvo con Jesús personalmente, él lo conoció de una manera impresionante, ¿verdad?
pero no estuvo con Jesús como discípulo andando con él 3 años y resto. Sin embargo, Pedro sí, y que Pedro reconozca la sabiduría de parte de Dios en Pablo, eso quiere decir mucho, ¿verdad? Eso es una referencia muy buena para el hermano Pablo. Entonces podemos confiar que esas cartas son de verdad inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pablo convirtió en el centro de su ministerio la gran historia del plan de Dios. Eso fue el centro de su ministerio, el plan de Dios de salvación. Eso era lo que él predicaba, lo que él decía, lo que él anhelaba que la gente conociera. Pablo no solo predicó y fundó iglesias, sino que a través de sus cartas dio instrucciones y orientó a esas iglesias, las condujo a grandes verdades. Vamos a estudiar como primer punto, justificados con Dios. Ese es el primer punto que vamos a estudiar. El plan de Dios para la salvación de la humanidad caída es que su Hijo Jesús fue enviado al mundo para redimirlos de la rebelión del pecado que comenzó en el Edén. Este es el mensaje central de Pablo en sus cartas o epístolas. Jesucristo vino para salvar a la humanidad. En Romanos 1, capítulo 7, ahí en su Biblia búsquelo o anótelo. Siempre Daniel nos pone el pasaje ahí hermoso para leerlo también. Y usted nada más lo anota y luego lo estudia. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo nos dice aquí que el Evangelio no se basa en el esfuerzo humano que podamos hacer para ganar la salvación, que es por fe. Esta salvación se recibe por fe. En Romanos 1, ahí mismo, 18, vamos a leerlo del 18 al 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo nos dice aquí que las personas merecen la ira de Dios y que no pueden hacer nada por sí mismos para cambiar esa realidad. La gente no tiene excusa ante Dios. El Señor se reveló, y recuerden que nosotros lo vimos en varias clases anteriores, iniciando esta pandemia, iniciando nosotros estas predicaciones, como un Dios Elohim. Él se presenta ante los humanos, ante su creación, como un Dios creador de los cielos, de la tierra, del universo, de todas las cosas que Él hizo, invitando y llamando al ser humano para que lo adorara. Sin embargo, lo que adoran es lo que Él hizo. No adoran al Dios de la creación. Y aquí la palabra de Dios nos dice: haciendo imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hacían imágenes de cualquier cosa, menos del Creador, de Dios, que fue el que hizo las cosas, que fue el que hizo los reptiles, que fue el que hizo las aves. Y entonces aquí Pablo nos dice que no hay excusa, que están adorando a las cosas creadas y no al Creador. Esta desviación fue descrita en Romanos 3:23. Vamos a ir un momentito a Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí llega la buena noticia, hermanos. Somos justificados y reconciliados con Dios a través de Jesucristo. La reconciliación trae alegría, trae gozo, trae paz.
Yo no sé si usted alguna vez ha estado enojado con alguien y luego se reconcilia. Eso es muy dado en las parejas, ¿verdad? Cuando nos enojamos entre las parejas y luego hay una reconciliación bellísima, ¿verdad? Eso es una emoción, eso es un gozo. Pero con gente, con un hermano que usted está enojado, con una persona en particular, y cuando se arregla esa situación, cuando conversamos y hay una reconciliación, hermano, hay gozo, hay paz, se nos quita como un peso de encima, ¿verdad? Pues así es con Dios, exactamente así es con Dios. Estábamos separados con Dios, enojados con Dios, estábamos haciendo ídolos de todo, menos le adorábamos a Él. Y entonces el Señor dice, todos pecaron. Ahí nos incluye a toda la humanidad, pero Él envía a Jesucristo. Y entonces esa relación se restaura. Hay una reconciliación a través de Cristo en la cruz, de nosotros, o más bien de Dios para con nosotros. Porque Él nos amó primero, dice la palabra, y entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor el de Dios! Enviar a su Hijo para que provocara una reconciliación. Y dice la palabra que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Y entonces claro que hay alegría, hay gozo, hay paz. Y le voy a demostrar con la palabra de Dios. En Romanos 5, capítulo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La fe en Jesucristo como Hijo de Dios da como resultado la justificación. Voy a repetir esto, hermano, porque a veces oímos y no nos queda, pero le voy a repetir esto. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, da como resultado la justificación. Él nos ha justificado. El pecador puede presentarse justo delante de Dios por la fe. Si antes estaba sobre nosotros la ira de Dios, y es que la ira de Dios es la emoción personal de Dios en cuanto al pecado, no al pecador, no a la persona, es al pecado en sí. Esa ira de Dios estaba sobre todos nosotros, dice, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos habíamos pecado. Pero ahora esa ira ha sido eliminada y a través de la venida de ese Mesías para perdonar a toda la humanidad, Él nos ha dado el perdón. Dios nos ha dado el perdón y ha habido una reconciliación. En Romanos 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué belleza de versículo. Y cómo Él, a través de esa venida del Mesías, logra que haya una conexión padre-hijos, porque somos hijos de Dios. Y tenía que haber alguien que pagara un precio, y un precio muy alto, hermano, que muchas veces la gente ni siquiera no tiene ni conciencia del valor que hay en la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo. Pero ese sacrificio nos reconcilió con Dios. Y entonces usted y yo podemos tener paz para con Dios, hermano. Qué belleza es acostarse uno en la noche y tener paz. Tener paz en nuestro corazón con Dios, saber que el Espíritu Santo, si estamos pecando, si estamos haciendo algo incorrecto, Él nos habla, Él nos redarguye, dice la palabra, Él nos guía a toda verdad. Y entonces, esa reconciliación se la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Esa paz con la que usted y yo nos acostamos en la noche con Dios, se la debemos a nuestro Señor Jesucristo, que limpió nuestros pecados y nos dio la justificación delante del Padre. Vamos con el segundo punto, que es corrección y consejo apostólico. Recuerde que estamos estudiando lo que esas cartas trataban de decirle a los cristianos, a los primeros cristianos de esa época. Verdades muy específicas, muy centrales de quién era Cristo, de lo que Él había hecho en nosotros. Y ahora viene una parte que se llama corrección y consejo apostólico. Se anima a los creyentes a la unidad. Este es uno de los temas, hermanos, de los cuales Pablo pone mucho énfasis en muchas de sus cartas. La unidad en Cristo. La unidad en Cristo. Cuando en nuestras relaciones como hermanos
hay celos, hay disputas, hay envidias. Hermano, no hay crecimiento ni madurez espiritual. Nos estancamos, incluso hasta retrocedemos. Porque cuánta gente de nuestras iglesias están resentidas y me da lástima a veces decirlo, porque se resienten con Dios. Pero están resentidas por cosas que ha hecho la iglesia, cosas que han hecho hermanos, y más bien retrocedieron. Y es una lástima, hermano, porque cuando no hay madurez ni crecimiento espiritual es cuando todas estas cosas pasan. Hay disputas, hay envidias, hay crítica entre los hermanos. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer así? ¿Y cómo vamos a decirle a la gente, venga aquí, esto es un lugar muy lindo donde usted va a crecer espiritualmente? No, tenemos que hacer conciencia de qué está pasando en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Y tenemos que tomar este consejo de esta carta, de este documento que nos está llegando tan importante y hacerlo una realidad en nuestras vidas. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Esta carta Pablo la escribe empezando a amonestarnos, a aconsejarnos, hablando de que debemos de ser maduros espiritualmente. Capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Qué triste, ¿verdad? Se suponía que era una iglesia que ya debía de haber crecido espiritualmente, y aquí Pablo dice, les estoy hablando como a niños, como a carnales. En el versículo 2 nos dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo lo que estaba viendo en estos creyentes, hermano, era una inmadurez increíble. O sea, no podían ni comer comida sólida. Se sabe que los bebés empiezan a tomar lechita, pero dentro de unos meses empiezan a darle un puré de papa y cositas, ¿verdad? Sopitas de hígado, qué rico. Todo eso se le da a los bebés. Ya empiezan a comer comida sólida. Pero hermanos, Pablo dice aquí, oiga, yo todavía tengo que estarles dando lechita a ustedes, ya tan grandes, ya con tantos años de estar en la iglesia, y no han crecido espiritualmente. Qué feo es que no vayamos con un proceso normal de desarrollo, como lo tiene un bebé físicamente, que como cristianos nos estanquemos y quedemos ahí, sin crecer. En el versículo 3 y 4, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí Pablo nos explica que en esta iglesia de Corinto había una disputa en particular por pertenecer a un ministerio, a un pastor, por rajar de nuestro pastor. Y decían, bueno, yo tengo un mejor líder que el suyo, yo pertenezco a Pablo, Pablo es carga pesada. Ah, no, pero es que yo tengo a Apolos. Usted no conoce a Apolos como es, viera qué hermano y qué palabra, usted siente la unción, ¿verdad? Como dicen algunos. Vaya a esa iglesia para que usted sienta la unción. Y estaban en ese pleito, hermano, cosa más terrible, porque yo le digo una cosa, eso pasó hace muchísimos años, pero fíjese que está pasando exactamente lo mismo en este tiempo. Y estamos dejando de predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación, que fue clave en las cartas de Pablo, por estar diciendo qué pastor predica mejor, qué pastor ora en lenguas, el otro que ni siquiera pone las manos, el otro que parece un témpano de hielo, que ni canta, que ni adora. Hermano, qué cosa más terrible es estar nosotros en esa situación. Y hoy Pablo nos llama la atención y nos dice, ¿no son carnales ustedes? ¿No son como niños? ¿No han crecido espiritualmente? Porque ustedes están haciendo cosas que no tienen que hacer. Ustedes deberían de estar predicando el evangelio unidos. Ah, no, pero están en una disputa y en una celadera, ¿y a quién pertenezco yo? Y entonces Pablo se enoja aquí.
También yo me estoy enojando, hermano. Pablo se enoja aquí y dice, los están tratando como a dioses, los están poniendo como si fueran dioses. Y es triste, hermano, ver cómo en muchos lugares los ministros, los guías espirituales se vuelven como un dios y son intocables. Y entonces vamos a ver cómo Pablo aquí les dice, un momentito, estas cosas no tienen que ser así. Y hermano, yo le digo a usted, estas cosas no tienen que ser así. Si estamos viendo hoy esto, en estas cartas de Pablo, es para aprender nosotros también. Y más adelante les voy a explicar, no es que usted no tiene que respetar a su líder religioso o a su pastor, es que tiene que haber un equilibrio y ya lo vamos a ver. Ellos entonces los habían puesto como dioses, los elevaron más allá de la posición que la persona debía de tener. Si bien es cierto, hermanos, nosotros debemos admirar a nuestros pastores y obedecerlos, no podemos elevarlos a tal punto que estemos discutiendo sobre estas cosas y no estemos llevando el evangelio de Cristo. Pablo los reprendió recordándoles que ellos eran simples seres humanos. Qué lindo, Pablo, qué humildad. Porque, hermanos, a veces los endiosamos a los pastores o a veces nos dejamos endiosar. Yo sé que hay mucha gente que nos puede admirar y yo tengo muchas amigas y muchos amigos y tengo una amiga muy especial, una hermana muy querida que a veces me dice, Mayela, yo soy su fans. Y eso es lindo, porque de alguna manera me alienta a seguir adelante y a saber que pues Dios me está usando para bendecirla. Pero yo sé que ella lo hace con buena intención y nunca lo está haciendo para elevarme a tal punto de que Dios no sea el primero en su corazón, jamás. Lo que pasa es que, hermanos, yo puedo admirar mucho a mi pastor y lo admiro muchísimo. Para nosotros, en la iglesia Asambleas de Dios en Alajuela, don Álvaro Muñoz es uno de los pastores más reconocidos a nivel de aquí de Costa Rica, internacionalmente también, y lo admiramos muchísimo. Pero don Álvaro es una persona, es un humano, como soy yo. Seguramente ha cometido errores, claro que muy poquitos, pero los ha cometido. Entonces, claro que los admiramos, claro que los obedecemos, pero no podemos darle un lugar que no le pertenece. Don Álvaro, gracias a Dios, es una persona muy humilde, muy reservada, y él siempre nos está diciendo que si bien es cierto, él sabe y reconoce el amor que le tenemos, en primer lugar está nuestro Señor Jesucristo. Hay roles diferentes y específicos en los diferentes ministros y pastores en el cumplimiento de la misión de Dios. Pero hermano, todos los resultados deben atribuirse a Dios. A Él es la gloria. Hay pastores con una elocuencia y una gracia maravillosa. ¡Qué bueno! Hay pastores que son músicos, son adoradores y son pastores. ¡Qué bendición! Porque en la iglesia nunca va a faltar la alabanza. Hay pastores que tienen unas ideas innovadoras grandísimas. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender que los resultados finales hay que atribuírselos a Dios y la gloria va a ser para Él siempre. En el versículo 5 de ese mismo capítulo 3 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos nada especial, tenemos muchos dones y gloria a Dios por eso, porque Él ya había dictaminado un plan para nosotros. Pero somos simples colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sencillamente los pastores, los líderes religiosos son colaboradores, somos colaboradores de Dios. Y ojalá, hermano, que esta palabra le llegue a su corazón. Claro que es muy lindo, ame a su líder. A mí me regalan un montón de cositas que saben que me gustan, la gente que me aprecia, y sí, regálele cositas a sus líderes, celébreles el cumpleaños si usted quiere, bendígalos.
pero entienda que esa persona es un simple servidor de Dios. Y no nos dejemos engañar por líderes que nos dicen, es que usted tiene que hacer esto porque lo digo yo. Entonces decirle, hermano, disculpe un momentito, yo lo hago por obediencia al Señor primeramente, me sujeto a usted, pero si eso está en la palabra de Dios. Y es triste, hermanos, ver cómo muchas cosas de las que están pasando y los malos testimonios que están dando los pastores, los líderes espirituales, es porque se envanecen y porque se creen más que Dios y creen que son dueños de esa congregación, y no es así. Y gloria a Dios porque el Señor se ha encargado de hacer muchas cosas últimamente y nos ha revelado, y a través de Pablo hoy nos está revelando que somos simples colaboradores, que mi pastor es un colaborador en el reino de Dios. Yo lo amo, yo lo respeto, sé que Dios le está dando instrucciones para mi crecimiento espiritual, pero nunca voy a hacer algo que Él me diga que haga si eso no está respaldado por la palabra de Dios. Y si es un hombre de Dios, Él nunca va a decirme que haga algo que no está respaldado por la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado y empecemos a ver en estos documentos estas cosas importantes que Pablo nos dice, estas verdades. Y por último, vamos a estudiar la importancia de la resurrección. Vamos a ir a 1 Corintios 15, ahí donde estamos, en ese mismo libro. 1 Corintios, nada más que capítulo 15. Vamos a ir leyendo algunos versículos ahí un poquito salteados. Versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este pasaje podría ser un poco confuso, pero era que habían personas que decían dentro de la iglesia que Cristo no había resucitado. Entonces, ¿qué estamos predicando? Pablo les dice, pero entonces, ¿qué estamos predicando? Entonces no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces Pablo les explica, si no creen en la resurrección de los muertos, entonces tampoco creen que Cristo resucitó. Porque usted no me puede decir a mí que Cristo resucitó y no cree que va a haber resurrección de los muertos. Entonces, esta parte de la resurrección de Jesucristo es una de las verdades más fundamentales que separa al cristianismo de otras religiones. Pablo nunca se apartó de la verdad fundamental de que Cristo había resucitado de los muertos y por lo tanto teníamos esperanza de que los muertos en Cristo iban a resucitar. Esa esperanza de la resurrección es lo que le da sentido a esta vida y a la eternidad. Debido a que Jesús resucitó, revirtió la muerte que afectó a la humanidad a causa del pecado desde el Edén. Dice en el versículo 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte espiritual entró por el pecado de Adán. Esa muerte donde no teníamos esperanza, donde nos desconectamos de Dios. Pero cuando Cristo muere, Él nos vuelve a conectar, como lo estábamos viendo anteriormente, y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si creemos que Cristo resucitó, creemos en la resurrección de los muertos también. Y vamos a ir a 1 Corintios 15, 50, dice,
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hasta el 54 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Nosotros hablábamos el otro día de la resurrección de Cristo, de que el enemigo creyó que él lo había vencido en la cruz del Calvario, pero ahí empezaba la bendición. Pero esa resurrección de Cristo es lo que nos da la esperanza a nosotros como hijos de Dios, de que un día nosotros vamos a ser transformados, dice aquí, ya sea que estemos muertos, vamos a resucitar, o si estamos vivos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Esta base bíblica que el Señor a través de Pablo nos menciona aquí, es para que nosotros tengamos esperanza, hermanos. Es para que nosotros creamos en que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, hay una promesa para los muertos en Cristo, que resucitarán también. Y quiero cerrar con 1 Corintios 15, 57 y 58. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, esta esperanza de gloria, de que un día nosotros vamos a resucitar, si el Señor no ha venido y nosotros morimos, Dios ha prometido que así como Él resucitó a su Hijo Jesucristo, va a resucitar a los muertos en Cristo. Esas bases bíblicas tienen que darnos esperanza, tienen que darnos esa alegría y ese gozo de saber que Él nos ha dado, dice, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios, porque por esa obra del Señor es que nosotros hoy podemos tener la esperanza de un día estar con el Señor para siempre. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos, nosotros somos del Señor, dice la palabra de Dios. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Esa muerte espiritual quedó sin efecto. Esa muerte espiritual que provocó ese primer hombre, Adán, quedó sin efecto en el momento en que el segundo Adán, en que nuestro Señor Jesucristo vino y murió en esa cruz para darnos vida eterna, para darnos la esperanza a través de su resurrección, de que un día nosotros lo íbamos a hacer también. Yo espero, hermanos, que estas tres cosas importantes que hemos visto hoy, se las digo así rápidamente. La primera, que somos justificados con Dios a través de Jesucristo. La segunda, que hay corrección y hay consejo, ¿verdad? En cuanto a tener ese cuidado de crecer espiritualmente y no tener contiendas ni envidias entre nosotros. Y la importancia para el cristiano de la resurrección de Jesucristo en primer lugar y de la resurrección de los muertos en Cristo. Nos vemos, hermanos, la próxima semana. Viene una segunda parte de estas cartas de Pablo con cosas muy específicas, con temas a veces que la gente no le gusta tocar mucho, pero que vamos a ver en esta próxima edición que viene. Y pongámonos atentos y estudiemos estas cartas y tomemos los consejos, tomemos la exhortación que a través de Pablo y por unción del Espíritu Santo el Señor nos da. Así que les bendigo y los esperamos.